Solano Producciones presenta Desde la Azotea Podcast. El podcast donde todos quieren estar porque tienen algo que contar. Muy buenas a todos los que nos acompañan en el podcast Desde la Azotea. Hoy con un gran invitado, hoy con un gran tema el día de hoy. Hoy vamos a conversar sobre la Agenda para el Desarrollo Sostenible y bueno, vamos a hablar de varios puntos de ella. Son bastantes, hoy vamos a abarcar algunos y tenemos un gran invitado. Vamos a darle el espacio para que él se presente. Es un joven activo dentro de política costarricense, pero es un líder nato y eso es muy importante. Él siempre ha estado en procesos, liderando procesos, llevando a cabo y empujando causas. Y hoy está con nosotros Fabricio Madrigal. Voy a darle todo el tiempo, todo lo que necesite para presentarse y luego comenzar esta conversación sobre la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Bienvenido al podcast Desde la Azotea, Fabricio Madrigal. Juan Carlos, muchísimas gracias por este espacio y siempre por tratar de enviar a tu audiencia un espacio como esto, sano, positivo, para discutir ideas. Es muy bueno que se estén dando estos intercambios y para mí es un honor poder acompañarte el día de hoy. Bueno, mi nombre es Fabricio Madrigal, tengo 18 años, soy estudiante de Derecho y como bien lo afirmó Juan Carlos, me apasiona muchísimo la política. Desde muy joven he estado involucrado en procesos electorales, estudiantiles y nacionales y a la misma vez el tema del desarrollo sostenible. He tenido la oportunidad de trabajarlo de lleno en diferentes espacios, en espacios internacionales, en espacios colegiales y gubernamentales. Creo que es un tema vital para el futuro de la humanidad, no solamente a un corto plazo, sino a un largo plazo. Esto es una herramienta que si se hace de la manera efectiva, podemos estar haciendo historia para las futuras generaciones, por lo cual reitero el agradecimiento de poder difundir este mensaje, porque sí es importante que estemos al tanto de la cobertura de esta agenda y lo más importante, que sepamos que podemos contribuir en ella sin importar puestos o profesiones. Es algo de todos los días que lo podemos hacer. Me parece muy interesante esto, Fabricio, que nos comentas y vamos a entrar de lleno con los puntos que hoy tenemos de la agenda para conversar. Bueno, vamos a ir con el primero y es el fin de la pobreza. Esto es fácil, creo que escribirlo y decirlo, pero es más difícil alcanzarlo. Requiere de un gran equipo, de grandes mentes, de estadistas realmente que estén dispuestos, ¿verdad? Pero bueno, Fabricio, ¿qué impresión o qué opinas? ¿Cuál es tu opinión con respecto a este punto tan ambicioso del fin de la pobreza? Bueno, primero, antes de ahondar un poco en el objetivo en específico, hay que saber que esta agenda tiene un seguimiento, ¿verdad? Fue en los años 2000 cuando las Naciones Unidas inicia el proceso en búsqueda de un planeta más sostenible. Inicia con los ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde en Nueva York se suscribe estos objetivos en la comunidad internacional para unir esfuerzos en torno a ello. Esta agenda, que se rediseña, por decirlo así, en el 2015, sí trae más indicadores, objetivos más concisos e investigación científica, política, económica, social, ambiental más rigurosa. A mí particularmente, este primer objetivo, me parece que la forma hay que tratarla de una manera muy diferente. Vamos a ver. El objetivo 1 busca erradicar la pobreza en todas sus formas, ¿verdad? Siendo este el desafío más grande que tiene la humanidad. Se han dado bastantes esfuerzos desde la comunidad internacional, el multilateralismo y en los gobiernos, pero aún alrededor de 735 millones de personas viven en condición de pobreza. Y los indicadores que utilizan para saber este número son todas aquellas personas que diariamente ganan $1.99, lo que significa que ese es su ingreso para su subsistencia. Y entonces a mí me gusta siempre irme con este número.
y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo siento que hay dos caminos. Está el primer camino, que a veces es en situaciones de emergencia, donde se tiene que adoptar no una política asistencialista, sino distintas políticas públicas que sean es un alivio para las familias, para las personas, para que éstas tengan una mejor subsistencia. Pero yo siento que una de las medidas que se tiene que potenciar más es el empoderamiento económico a las personas. ¿Cómo alcanzamos esto? A través de la educación, a través del buen análisis, de que sepamos que no es una situación pareja. Hay medidas estructurales que contribuyen a la pobreza. Costa Rica es un país pequeño, pero tenemos muchas aristas en donde podemos ver este tipo de medidas estructurales que tristemente son ese bloqueo. Por ejemplo, una persona que se gradúa del colegio con un nivel bilingüe tiene más posibilidades de conseguir un trabajo que una persona que no tiene el inglés. Entonces ahí hay un valor cuantitativo en ese título de colegio, hay un valor cuantitativo en esos aprendizajes, y entonces ahí se determina en dónde se puede emplear esa persona. Para disminuir la pobreza, yo creo, y desde mi óptica como persona joven, que la educación es vital, y ver la pobreza no como una situación pareja, no como un número, sino que ver que la pobreza tiene rostro y que afecta más a los jóvenes y a las mujeres, y que existen medidas específicas que pueden contribuir a el mejoramiento de estas personas. También es necesario no solo verlo desde una óptica humana, sino que hay factores alternos que pueden también contribuir a un estado de pobreza, como lo es la afectación por los conflictos armados y conflictos bélicos, que no es particularmente el caso en Costa Rica, pero que en otros países sí es algo sumamente grave, y que ahí también se tiene que fortalecer los sistemas de justicia y de prevención de la criminalidad para que estos no usurpen las familias y a las juventudes y a las personas en general de los países. Se tienen que aumentar, yo creo, el acceso a los recursos y servicios básicos. Es inhumano que una persona no le alcance que comer un día. Es sumamente lamentable que las personas tengan que buscar de qué manera pueden llevar su comida a sus casas. Por ello es eso lo que yo creo, que este objetivo no se tiene que ver de una forma pareja, tiene que especificarse muy bien, y se tienen que ver que son personas y que cada uno tiene sus particularidades. Fabricio, bueno, has hecho un repaso y un análisis del punto bastante bueno. Ahora, quiero preguntar, Fabricio, ¿será que es muy ambicioso este punto? ¿Lo ves que 2030 pensás? Hay que ser optimista, obviamente. Pero, ¿será que es muy ambicioso? ¿O vos crees que lo que se ha venido haciendo, verdad, porque esto viene empujándose, sí fácilmente lo logrará para el 2030, este primero? Ok, yo creo que depende mucho de la forma en la que se abarque. Si se abarca de una forma general, yo no es que lo vea imposible, pero muchas personas se van a quedar atrás, y ese es el lema de Naciones Unidas con esta agenda, que nadie se quede atrás, porque por ejemplo, también existen otras condiciones que no mencioné, otra correlación que es pobreza y cambio climático. El cambio climático, cuando afecta a poblaciones específicas, existe un desencadenamiento en la pobreza. Y si no se abarca de una manera integral, se sigue esto elevando. Yo sí creo que el multilateralismo especialmente ha hecho un gran trabajo en esta lucha contra la pobreza. El año pasado, el World Food Program, el Programa Mundial de Alimentos, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su increíble labor alrededor del mundo buscando
el acceso a la alimentación en zonas particularmente que han experimentado conflictos bélicos o armados. La realidad en estos países es sumamente preocupante y medidas como las que hacen estas organizaciones multilaterales son muy importantes. A nivel de políticas públicas, también hemos visto grandes esfuerzos en distintos países que por medio de la educación, la innovación, la tecnología y la eficacia en dichas políticas han logrado reducir las cifras de pobreza. Pero el progreso, tristemente sí debo decir que ha sido disparejo, porque el crecimiento económico acelerado ha sacado a millones de personas a la pobreza. Entonces sí se tiene que balancear un poco. Fabricio, ahora quiero que podamos comentar el siguiente punto, que es hambre cero. ¿Qué nos puedes comentar sobre este punto de la agenda? Muy importante. También parece ambicioso. Bueno, contanos, por favor. Bueno, para saber un poco de datos, son alrededor de 690 millones de personas en el mundo que padecen de hambre. Esto quiere decir 690 millones de personas en el mundo. Exactamente, es más o menos un 8% de la población mundial. Y que tiene un aumento muy acelerado porque al igual que la pobreza, es una medida que a veces tiene una índole estructural. Si se dice que si se continúa con el mismo crecimiento de personas con hambre en el 2030, podría llegar incluso a los 840 millones de personas. Mauricio, yo quiero decir algo y quiero interrumpirte ahí. Estaba leyendo hace poco que la población de América Latina y el Caribe, como de los datos actuales, son 629 millones de personas. O sea, estamos hablando de que hay una cantidad superior a toda la población de América Latina con hambre actualmente. Eso exactamente. Es un dato fuerte. Exactamente. Y eso yo lo considero francamente inhumano. Existen muchos mecanismos legales internacionales que brindan cierta seguridad jurídica al derecho a la alimentación, ¿verdad? Como un derecho humano inherente al ser humano, y se tiene que cumplir y se tienen que hacer esfuerzos a nivel de gobierno y a nivel de multilateralismo para hacer valer este derecho. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos, World Food Program, el año pasado fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por esa heroica y titánica labor que hace año a año buscando que todas las personas tengan acceso a la alimentación. Y también, por ejemplo, en Costa Rica se han hecho grandes esfuerzos con la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con el fin de que la población tenga un sistema de seguridad alimentario fuerte y robusto, y que ninguna persona tenga que pasar por condiciones de malnutrición o desnutrición. Sin embargo, sí debo decir que no es solamente que la persona coma, sino es que la persona tenga acceso a comida de calidad, en el sentido que ésta sea inocua, ¿verdad? Que es que la comida está apta para consumirse. Entonces sí se tiene que ver desde esas dos perspectivas, malnutrición y desnutrición, y enfocar las políticas públicas en ambas áreas, en ambas dimensiones. Muy bien, muy bien. Me parece importante esto. No es solamente entonces acceso a algún rubro, a algún alimento, Fabricio, como nos dices. Es también que esa comida sea apta para el consumo, entonces. Exactamente. Por ejemplo, la situación que tiene Costa Rica, que es bastante particular. Nosotros somos grandes productores agropecuarios, pero dependemos bastante en lo que son cereales. Y
también existe una correlación entre el comercio y la nutrición. Entonces, hay informes que citan que Costa Rica en su canasta básica consume mucho más macronutrientes y que al consumir ese tipo de nutrientes, estos son los que dan energía al cuerpo. Y esta energía en exceso a veces se traduce en grasa y desencadena sobrepeso, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Entonces sí se tiene que ver muy adentro de en la calidad alimentaria de la población y aquí se tienen que hacer esfuerzos de todos los bandos, no solamente de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, sino de la empresa privada, de la educación, de las cadenas de suministros de alimentos como restaurantes, como supermercados, para lograr que la persona, de ahí, es una responsabilidad compartida. Todos sabemos que la persona elige, pero la empresa puede hacer esfuerzos. Y aquí entra un tema muy interesante que ha sido una tendencia en los mercados últimamente, que es la responsabilidad social corporativa, o como se conoce en inglés, ESG. Hablando de environment, de ambiente; S, societal, hablando como de sociedad, de la parte humana; y governance, G, hablando de la estructura gubernamental de la empresa. Muchas empresas de alimentos han tratado, por ejemplo, de disminuir su cantidad calórica, han tratado de buscar productos alternativos nutritivos para sus consumidores, han tratado de reducir sus huellas de carbono. Entonces, todos estos esfuerzos en torno a la alimentación y a la responsabilidad social son también importantes. Y lo que yo decía al principio, no nos podemos quedar simplemente con la visión de que el gobierno y las ONGs son las encargadas de enalborar y buscar el accionar a través de esta agenda. Existen también mecanismos en donde las empresas han podido contribuir muchísimo, muchísimo. Y en este tema también de hambre cero, es importante reconocer también que el aumento de la productividad agrícola tiene que también desencadenar una producción alimentaria sostenible, ¿verdad? O sea, todo tiene que ir, como yo lo decía antes, todo también tiene que ir bien direccionado, porque si bien el comercio está en una tendencia más altruista, ¿verdad?, hacia arriba, no se puede dejar a nadie atrás. Entonces sí, se necesita una producción alimentaria sostenible porque es crucial para ayudar a aliviar los riesgos del hambre. Excelente, Fabricio. ¿Qué tal si avanzamos al siguiente punto que tiene que ver con salud y bienestar, para que nos des también tu opinión, tu perspectiva también de este objetivo, Fabricio? Bueno, yo desde una perspectiva joven, vamos a ver, es importante que uno reconozca, ¿verdad? Hay muchísimas enfermedades y padecimientos, y aquí yo no voy a dar ningún criterio técnico ni médico porque no soy y no lo estudio. Pero yo creo que particularmente este objetivo ha resonado en la comunidad internacional, y creo que uno de los retos más grandes que tiene, o no retos, uno de los enemigos más grandes es la falsa información, la información falsa. Creo que aquí sí juega un rol muy importante la juventud, la prensa, las personas que tienen bastante alcance, porque esta práctica que se está dando de negar la ciencia, de irse a teorías conspirativas, de verdad que afectan muchísimo a la subsistencia de la humanidad. Yo soy una persona que creo 100% en la ciencia. No me puedo explicar cómo las teorías conspirativas han usurpado tanto a la población y que también tienen credibilidad. Esto es algo sumamente serio. Con esta crisis del COVID, miles de millones de personas muriendo, y aún así hay gente que no cree en la existencia de la pandemia. Aún habiendo
una vacuna que, si bien fue testeada y elaborada en un tiempo menor a lo que usualmente se hacen vacunas, tuvo criterios estrictamente científicos y tuvo esfuerzos no nacionales, globales, para lograr que esto se hiciera. Yo tampoco me explico cómo hay gente que le hace más caso a criterios de una persona aludiendo a teorías conspirativas que a médicos, farmacéuticos, biólogos, personas que tienen doctorados en esta materia. No entiendo. Y creo que aquí sí hay una responsabilidad de la gente joven, que es la que, por decirlo así, tiene más facilidad en navegarse en las redes sociales, no compartir información falsa, creer en la veracidad de la ciencia, de la teoría, de la experimentación científica en las universidades, en los centros de investigación, porque si seguimos esta práctica de la información falsa en torno a la salud le ha cobrado la vida a mucha gente. Muchas personas, yo no sé el número exacto, pero sí he oído de casos de personas que se han contagiado con el virus y que tuvieron la oportunidad de ponerse la vacuna y aún así no lo hicieron, porque al ver contenido en redes sociales creyeron que efectivamente era un chip o que era, ¿verdad?, una cosa nociva para el organismo, se contagiaron y lamentablemente fallecieron. Entonces, de verdad que aquí juega un rol muy importante en la salud y el bienestar, que es el manejo de la información. No podemos de verdad seguir bajo esta línea de tener a lo conspirativo más alto que la ciencia. Qué importante, Fabricio, esto que apuntas, esas noticias falsas, cuánto daño hacen, cuánto daño han hecho. Y ahí es el peligro que yo creo que esos objetivos también tienen, ¿verdad? Esa desestabilización que puede venir de diferentes fuentes y que entonces ahí donde uno dice, qué lástima tanto trabajo, ¿verdad? Pero me gusta que lo resaltes, especialmente en este apartado de salud y bienestar. Fabricio, ¿qué te parece si avanzamos al siguiente punto? Me encanta y tiene que ver... Antes me gustaría decir otro punto que también es muy importante, y sobre todo en las personas jóvenes, que no tomemos la salud mental como segundo plano. Con la pandemia esto también se ha exacerbado muchísimo. La Organización Mundial de la Salud también ha sido muy insistente en que se tienen que adoptar más medidas de salud mental en la población. Esta afecta mucho a los adolescentes y esta también tiene una correlación con la información. Se han creado modelos de dependencia a las redes sociales y sobre todo a esta imagen que tiene el ser humano en las redes sociales, ¿verdad? Ya juega un rol de autoestima, un rol de sentirse bien o sentirse mal con uno mismo, y eso no debe ser. Hay esfuerzos en distintos países, por ejemplo, que han eliminado darle like a una publicación por estudios que se han hecho que ven que hay una correlación entre la actividad que tiene una cuenta en una red social y el autoestima de la persona. O sea, estamos llegando a este punto que estamos basando nuestra estima en una plataforma digital. Entonces, eso también es importante, ¿verdad? Que no veamos, o sea, que el ser humano se aprecie más, y que yo creo que se tienen que hacer esfuerzos desde la educación. Si bien es importante tener conocimientos, como yo dije antes, conocimientos científicos, académicos, literarios, también se tiene que ver la parte humana integral. Yo sí creo que es importante adoptar medidas de salud mental en la educación, porque esto también va a quedar, o sea, esto no es algo inventado. Existen campos de estudio que se dedican a la salud mental, y si esto se le puede enseñar a las nuevas generaciones, yo creo que sería de gran beneficio para el futuro. Qué importante esto que dices, Fabricio.
ahora que estamos viviendo también una generación que convive y que vio nacer el TikTok, como dicen. Y eso es importante, ¿verdad? Saber que somos nativos digitales, ¿verdad? Y no es que se va a eliminar ni mucho menos. Yo creo que las redes sociales es la herramienta, o por decirlo así, la tecnología en general ha sido como de esos cambios que la humanidad ha tenido abruptos, ¿verdad? Lo tuvo con la revolución industrial, lo tuvo con la caída de la monarquía en Francia y la instalación de la democracia. Ese tipo de hitos históricos, yo creo que la revolución, que esta revolución tecnológica que ya se aceleró con el COVID es algo que cambió el destino de la humanidad y que ha sido de lo más provechoso, yo creo, en ese sentido, pero que también es importante ver que no lo es todo y que no podemos llegar a un punto de que ya nuestra salud mental dependa de ello. Entonces, ver sus límites y explotar sus cualidades, pero que no dejemos que esto afecte a nuestro diario vivir. Fabricio, creo que va justamente relacionado esto que estás diciendo y que estás apuntando con el siguiente punto: educación de calidad. Porque definitivamente vamos a llegar a ese nivel en donde ya no nos afecte, no nos tiene por qué afectar la cantidad de likes o me gustas que tenga una publicación. Hacer cualquier cosa por obtenerlos también es increíble, ¿verdad? Gente que hace cualquier cosa por obtenerlos. Y ahí es donde uno dice, en qué proceso educativo se vio inmerso, ¿verdad? ¿Qué tan afectado es por esto? Pero bueno, hablemos más ampliamente sobre educación de calidad. Dime, Fabricio, vos mandas. Tal vez puedo hacer un puente entre eso que vos dijiste. Yo no creo que sea tanto un sistema educativo como tal. Yo siento que es algo muy... ¿Integral? No, integral no, muy general, ¿verdad? El ser humano es muy fácil de ir con una línea, pero aquí voy a hacer otro segundo puente y es la diferenciación de esta juventud. Los jóvenes que usualmente tienen una escolaridad, están en la universidad, tal vez sí se vean más afectados por este tipo de circunstancias como las que expliqué en el pasado punto. Ajá. Pero hay jóvenes que no desafortunadamente, sino que simplemente no es una realidad ni las redes sociales, ni los influencers, ni nada de eso. Son jóvenes que tristemente han tenido que desertar el sistema educativo. Desertar ya no se utiliza ese término, sino más bien que fueron excluidos del sistema educativo, que es algo muy, muy lamentable. Yo lo dije también hace poco, yo creo que ya los títulos tienen un valor cuantitativo en el mercado. Es, por decirlo así, escaleras que se tienen que cumplir con el fin de posicionarse. Hay pocas excepciones, pero no es en la gran mayoría. Yo creo que Costa Rica, y aquí tal vez no me voy a ir tanto a lo global, pero yo creo que Costa Rica, una de sus grandes crisis en este momento es esa. Estamos hablando que llevamos 2019, creo que fue su segunda mitad, que hubo una gran huelga, lo cual no le permitió a muchísimos estudiantes concluir y desarrollar sus estudios. Yo creo que es algo que dañó muchísimo al país. Yo no estoy diciendo que no tienen derecho a huelga y a protesta, pero ¿por qué ese derecho tiene que violentar el de otra persona que sí quería estudiar? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no hablo en primera persona porque yo no fui estudiante de colegio público. Yo tuve en ese año clases todo el año.
aún aunque hubiese huelga. Pero sí me daba mucha rabia, es que ese era el sentimiento, que por qué tenían que cerrar los colegios, porque sí habían estudiantes que querían ir a estudiar, que querían ir a aprender y no solamente aprender, estudiantes que necesitan graduarse de quinto año porque o quieren ir a la universidad para sacar a su familia adelante con una carrera universitaria o porque necesitan el bachillerato para empezar a trabajar, porque tienen que ayudar a su familia o porque necesitan el noveno año. Entonces, ¿por qué no podemos dejar a esas personas estudiar y que los que quieran está bien que se vayan a huelga, pero que no sea algo para todos? Porque entonces ahí hay un retroceso. Y entonces lo peor es que pasa esa huelga, en 2020 entra el COVID, en marzo se abre todo este fenómeno de la brecha tecnológica, miles de personas son excluidas del sistema y ya en este año 2021, donde se esperanzaba volver parcialmente a la presencialidad para lograr ya otra vez restablecerse, vemos que a lo que ha sido este ya primer semestre casi del año ha tenido altos y bajos y que ya se va a ir totalmente virtual. Yo entiendo y no es verdad, la situación de la salud está muy mal y creo que si bien yo al principio estaba 100% de acuerdo con la presencialidad, ya el punto que llegamos era insostenible, pero veamos, tenemos 3 años, ya casi 3 años de retroceso educativo. Aquí son demasiadas las personas que van a sufrir por esto y yo creo que la prioridad del siguiente gobierno, además de la estabilidad macroeconómica y la estabilidad fiscal, crecimiento económico, debe ser la educación, debe de serlo, porque son 3 años de pérdidas, son 3 años de estudiantes que han sido excluidos del sistema, son 3 años en donde la brecha digital salió y que fue determinante para los estudiantes. Vean, yo lo digo desde una experiencia no propia, pero cuando yo estuve en el colegio y desarrollamos una campaña que consistía en una alianza entre colegios privados y colegios públicos y que lográramos ver cuáles podían ser algunas acciones que desde nosotros como colegio privado pudiésemos ayudar en medio de la emergencia a familias en estado de vulnerabilidad. Las realidades de algunos eran sumamente tristes, ¿verdad? Estudiantes que nos decían, no hay empleo, mi familia no consigue trabajo y yo no podemos estar gastando nuestro dinero en internet para que yo tenga clases. Yo estoy en una buena edad, tengo el noveno año, voy a ir a buscar un trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es muy preocupante porque estamos hablando que tienen que elegir entre o el internet para la educación o la comida para la noche. Hasta ese nivel estamos llegando. Entonces, la educación tiene que buscar mecanismos que se fortalezca y que la menor cantidad posible de estudiantes sean excluidos del sistema, porque esto no es, la educación es algo que es decisivo para el futuro del ser humano en el sentido que depende de tu grado de escolaridad, el camino que vos puedas recorrer. Como digo, o sea, existen las excepciones, pero por ahora y por la situación del desempleo sí es bastante difícil. Y como lo vemos, las empresas multinacionales llegan acá a Costa Rica y lo que necesitan es una persona que habla inglés y una persona que sepa usar una computadora. Entonces también es eso, no es solamente que la persona se eduque, es que se eduque conforme a lo que el mercado laboral requiere, con las habilidades que son necesarias para que una persona en el siglo XXI se pueda emplear. Ya en 20 años hablar inglés no va a ser un plus, va a ser un requisito, y hablar un tercer idioma va a ser un plus. Ya en 20 años o 10 años manejar el paquete completo de Microsoft, bueno, yo creo que ya manejar el paquete completo de Microsoft no es
un plus, es un requisito en muchísimos trabajos, a excepción de trabajos manuales. Y hay que saber otra cosa importante, que la revolución tecnológica viene cada vez con más fuerza. Si nosotros nos vamos a distintos países, muchas profesiones que eran desenvueltas por seres humanos ahora las hacen robots. Ya hay campos de ganadería en donde simplemente se contratan, de agricultura, perdón, donde simplemente se compran 3 máquinas y hacen todo el trabajo y no tienen que pagar ninguna carga social, no les tienen que dar vacaciones, no, me explico. Es un ahorro para esa empresa. Ya existen hoteles en Asia donde ya es un proceso totalmente automático. Usted llega, pone su reservación con un código QR y le dan una llave y entra. Es más, hay casos en donde ya restaurantes simplemente es a través de un, y lo vemos aquí ya no a tan gran escala, pero ya que todo se está volviendo cada vez más automático. Entonces, si nosotros como sociedad no vamos de acorde a esa línea, o sea, es que es inherente que o nos vamos a retroceder y el mundo va a ir en una línea y nosotros vamos a estar ¿verdad? No en ello, o va a llegar y las personas no van a tener las aptitudes y habilidades necesarias. Por lo cual yo creo en eso. En educación, número 1 es fortalecer para que la menor cantidad de estudiantes sean excluidos del sistema. Tercero, buscar que los estudiantes tengan las aptitudes y los conocimientos que son necesarios en el siglo XXI para que puedan ser atractivos en un mercado laboral. Y tercero, eso, que se tome en cuenta que la automatización con el COVID particularmente se aceleró completamente y que nosotros, Costa Rica, somos un país abierto, no somos un país cerrado y que nos va a llegar de fijo. Por ende, sí es importante que se tome en consideración eso y que se tome como norte en el diseño de políticas públicas de educación. Somos desde la Azotea Podcast. Este y todos los viernes a las 7 de la noche. Escúchenos por Nova Hits Radio. Fabricio leía acerca, bueno, a grandes líderes del área de la industria, las empresas de Microsoft, Telefónica, en un congreso, creo que fue en Europa, y hablaban de que el 65% de los muchachos que están en primaria ahorita van a trabajar, ojo la redundancia, pero perdón, pero hay que decirlo así, van a tener que, o van a trabajar en trabajos que aún no se han inventado, decían ellos, que tienen que ver con el mundo digital. Entonces me parece importante, qué bueno que apuntas esto de, hay bases que van a preparar a esta generación, a la Z, y de ahí para arriba, en eso que viene, que inclusive, como decían ellos, hay trabajos que no conocemos, que van a surgir para el mundo digital en breve. Qué bueno esto que apuntas para una educación de calidad, Fabricio. Van a ser sí o sí requisito que ya deberían de tenerlas incorporadas. Así es. Bueno, es un gran desafío. El presidente Obama lo dijo. Bueno, no me acuerdo la frase en español, pero era más o menos: no uses un teléfono, aprende a programarlo. Que es bastante interesante. ¿Podrías volver a repetirla, por favor? Sí, que el presidente Obama decía: no uses un teléfono, aprende a programarlo. Y yo creo que fuerte, y yo creo que es bastante lo que nos está hablando, ¿verdad? De que tenemos que ir en esa línea. Ya los países, como mencionaba, en Asia, en algunas partes de Europa y Estados Unidos, cuentan con una base sólida en tecnologías de la información. Y que quiero decir también, en la educación superior, sí se han hecho esfuerzos de admirar, ¿verdad? Universidades, tanto públicas como privadas, creo que sí se han capacitado muchísimo en darle al estudiantado las condiciones y las aptitudes que necesita para
para contratarse, y creo que van para más. Creo que la capacitación está siendo más masiva, pero es que hay que también entender que son centros de estudio con un muy buen presupuesto, con personas con una educación o con una formación académica bastante sólida, bastante amplia. Y no estoy diciendo que en la educación secundaria y primaria no lo sean, pero resulta a veces más difícil, justamente por las situaciones estructurales que existen. ¿Cómo es por ejemplo, en Estados Unidos no hay mucha diferencia entre escuela pública y escuela privada. No es que vos salgas, tal vez hayan más, alguno que otro elemento, pero es una formación muy rigurosa en ambos sistemas. Lo mismo en Europa. Y ya en sistemas asiáticos es un modelo totalmente diferente, pero que también, entonces, Costa Rica no puede descuidar su educación pública a nivel de primaria y secundaria, más bien se tiene que fortalecer. Sí han habido esfuerzos, por ejemplo, como los colegios técnicos y los colegios científicos. Ese tipo de educación es la que va acorde al siglo XXI, es la que va acorde a lo que el mercado necesita, y que también son espacios en donde existe más apertura para personas que no pueden costear un colegio privado, y más bien, bueno, más bien ellos son estudiantes de colegios técnicos y colegios científicos los que en la gran mayoría de veces ocupan los primeros lugares en admisión en universidades públicas. Y hay colegios públicos que también el estudiante de este año es de un colegio que alcanzó, creo que es de un colegio público. Entonces, sí, no es generalizar entre el sistema público y el sistema privado, pero que existen centros de enseñanza y estudiantes que no tienen las mismas habilidades es un hecho. Y lo vemos en la tasa del desempleo. 64% de los desempleados no tienen título de colegio. Entonces ahí vemos un dato que yo creo que nos puede servir como evidencia que es necesario fortalecer el sistema educativo con el fin de que nadie o la menor cantidad posible se quede excluida. Fabriz, unas palabras esas que nos compartes, que nos ponen ya a reflexionar y realmente a barbas en remojo también, ¿verdad? ¿Y qué tal si avanzamos también al siguiente punto, Fabricio? Ya faltan muy pocos los que vamos a tratar el día de hoy, y avanzamos al siguiente punto: igualdad de género. ¿Okay? Ya hemos ido trabajando varios puntos, hemos ido consumiendo el tiempo, pero bueno, quedan algunos puntitos y poder administrarnos para poder que sea un poquito de cada uno, Fabricio. Bueno, a mí cuando se habla de igualdad de género, yo creo que esto es vital, pero yo como hombre me considero un aliado. Yo siento que esto es una lucha de las mujeres y que los movimientos feministas a lo largo de la historia han sido ejemplo para la humanidad, y creo que lo seguirán siendo. También debo decir que hay distintos ejes, no solo en política pública, sino que en responsabilidad social empresarial y en ESG, como lo dije previamente, se han hecho muchos esfuerzos en esta área. Pero sí, yo prefiero decir eso, Juan Carlos. Yo creo que yo soy un aliado y que creo que hay, bueno, que las mujeres que han liderado estos espacios, y muchas de las que contribuyen a ellos son un vivo ejemplo de que este objetivo es crucial y determinante, y que tiene que ser una conducta de cada día. Hay mujeres, por ejemplo, que yo creo que han marcado un precedente en la historia, como doña Laura Chinchilla en nuestro país, siendo la primera mujer presidenta, como lo hizo recientemente Kamala Harris, siendo la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos, etcétera. Muchísimos ejemplos. Y yo creo que sí, no es solamente un derecho humano fundamental la igualdad de género, sino que es específico y esencial para la construcción de un mundo más igualitario.
Excelente, Fabricio. Siguiente punto. Agua limpia y saneamiento. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes conversar sobre este apartado, Fabricio? Agua limpia. Ojo. Fabricio, voy a decir algo. No sé si tiene que ver, pero escuchaba un día de estos una plática, una conversación de unos financieros, gente que es especialista en el área financiera. Y decían que el agua ya se está cotizando, qué sé yo, no sé, no sé si en algunos índices económicos, como que ahora es algo que se puede, que es hasta un negocio. Entonces me preocupa esto del agua, porque el agua se nos está acabando. Es el agua potable para consumo humano. Entonces uno dice, ¿qué vamos a hacer con el agua? Qué complicado. En 1990 y 80 decían que el agua era un recurso, los libros decían que el agua era un recurso inagotable, que nunca se iba a acabar. Se nos está acabando. Se está contaminando mucho. Bueno, Fabricio, qué reto, agua limpia y saneamiento. Ay, por favor, díganos algo, Fabricio, que nos ayude a creer que en el 2030 vamos a poder contemplar y cumplir con este objetivo. Por favor. Bueno, eso es totalmente cierto lo que vos decís, Juan Carlos. De hecho, creo que es 1 de cada 3 personas no tiene acceso a agua potable salubre. De hecho, hay países en donde le recomiendan a los turistas no tomar agua del grifo, y que para los locales es una realidad, por lo cual nosotros como costarricenses tenemos que sentirnos muy bendecidos de que la mayoría del país tiene acceso. Sin embargo, hay lugares donde no, donde el agua sí está contaminada. Por ejemplo, en el cantón de Avangares, creo que es en el cantón de Avangares donde existen ciertas dificultades en el acceso a agua limpia y el saneamiento. Y aquí también jugó un rol importante en el desencadenamiento de la pandemia. Se volvió el agua limpia el mecanismo más importante, igual al de la mascarilla, para prevenir contraer el COVID. Y ahí también resalto una experiencia que tuvimos durante el gobierno estudiantil, que fue una alianza de nuestro colegio con la ONG Chepe se baña, en donde pudimos juntos hacer una campaña de financiamiento con el fin de conseguir lavatorios potables que se puedan trasladar, y se trasladaron por toda la capital, por lo que muchas personas en condición de calle que no tenían acceso a agua limpia y potable se pudieron lavar sus manos de una manera paulatina. Después la organización pudo finiquitar un campamento para hospedar a estas personas, pero ese tipo de esfuerzos fueron determinantes y lo siguen siendo hoy en día. Costa Rica ya avanzó en legislación para hacer el agua un derecho humano, el recurso hídrico, que es algo sumamente importante, y se tiene que ver también que hay un componente también en la responsabilidad social corporativa. Hay que saber que existen los fenómenos de lluvia ácida y que se han dado discusiones en diferentes espacios internacionales, sobre todo en organizaciones que juegan un rol multilateral, pero más en un enfoque científico, para lograr disminuir este tipo de desencadenamientos químicos, y que las empresas jueguen más bien un rol de promoción y de ayuda a este tipo de espacios. Yo creo que también, sí, es que como no es algo que Costa Rica lo vive a diario en su gran mayoría, lo vemos como algo lejano, pero también no lo veamos no lo veamos como algo lejano, porque como yo dije previamente, somos un planeta e inherentemente las cosas nos van a llegar. La contaminación también aquí juega un rol. Entonces, es un proceso. Si nosotros seguimos con conductas en donde tengamos un desorden en
en el manejo de residuos, estas van a llegar a nuestros ríos, estas tienen químicos, estas tienen diferentes bacterias que pueden afectar a nuestro organismo. Si bien tenemos un sistema de acueductos y alcantarillados que tiene un buen filtro en esta índole, ya hay otras personas que no tienen ese acceso a un acueducto. Me explico. Entonces, es lo que yo trato de hacer énfasis siempre. No podemos hablar desde el privilegio. No seamos... no tengamos esta conducta, bueno, es que a mí nunca me va a afectar. Sí, pero va a afectar a personas que están en situación de pobreza y que tienen que todavía, tristemente, ir a coger el agua y que no van a tener acceso. Y también va a afectar a miles de organismos que dependen de ella. Y también va a afectar a todo el proceso climatológico, porque el agua... sube a las nubes, o sea, es todo un escenario y que aquí ya es algo meramente, no solamente relacionado con el agua, sino es que en general no podemos pensar desde el privilegio. Ese es un gran reto que tiene las personas, que lo vemos todo como si nosotros lo estamos observando y más bien no debería ser así, debería ser una medida de solidaridad. Deberías decirse, bueno, si yo tengo la oportunidad de tener este acceso a condiciones óptimas y que yo pueda contribuir a que las demás personas también lo tengan, en vez de decir, no, yo tengo acceso y simplemente lo voy a hacer porque no me va a afectar, ya, eso es una conducta bastante negligente y ese chip se tiene que ir cambiando. Como yo dije, 3 de cada 10 personas carecen del acceso al agua y también 6 de cada 10 carecen de instalaciones de saneamiento para el agua de forma segura, ¿verdad? Es lo mismo con lo que yo decía de comer. No es solamente que tengan acceso al alimento, es que el alimento sea nutritivo y que ojalá sea del mayor beneficio para el ser humano y que no sea y que no desencadene en enfermedades. Lo mismo pasa con el agua. No es que haya agua hay, pero que esta esté debidamente no procesada, pero que tenga la menor cantidad de, de, de bacterias o que esté en las mejores condiciones para que pueda ser gestionada. Entonces, yo creo que se tiene que hacer. Número uno, en buscar que esto sea una medida de la solidaridad. No podemos seguir en la negligencia hablando desde el privilegio. Número dos, este tipo de alianzas público-privadas y la responsabilidad social corporativa para que a través de este tipo de mecanismos se dé un acceso oportuno al agua y que también haya disminución en la contribución en lo que se refiere a los procesos químicos e industriales que desencadenan en lluvia ácida y demás incidentes. Y por último, que el agua esté bien gestionada, porque no es solamente que haya, sino más bien que ésta sea beneficiosa. Wow, Fabricio, vamos a avanzar al último de este episodio que tiene que ver con efectivamente la agenda para el desarrollo sostenible, y te agradecemos por este repaso que nos has dado en estos objetivos anteriores, y es que has ayudado a ilustrar, ¿ok? De mejor forma, primero, ¿por qué son objetivos? ¿Por qué se plantearon? Que hay gente que está viviendo una condición más difícil que la que muchos vivimos, y efectivamente a veces nos posicionamos desde el privilegio, ¿verdad? Y entonces nos cuesta entender, ver o inclusive ser parte de la solución necesaria para toda la humanidad. Es que es necesaria. Entonces le agradecemos por estos datos y esta información que ha ido acompañando cada uno de los puntos, y llegamos a nuestro último punto del día de hoy, y es energía asequible y no contaminante. ¿Qué nos puedes conversar sobre este gran punto
Yo creo que es uno de los puntos que tiene más potencial en el siglo XXI. Como decía antes, que la tecnología es la nueva línea que va a llegar, que va a llevar esta población. Tiene que ir de la mano con energías limpias y renovables. Hemos visto ya en países potencia como lo es Corea del Sur, como lo es Japón, como lo es la Unión Europea, que a través de mecanismos de energías limpias, de energías verdes, de el acceso a lo que es la energía renovable, a lo que es sistemas eólicos, ha dado no solamente un impacto positivo al medio ambiente, sino a la economía de estos países. Es importante también decir que esto es, o por decirlo así, es una medida de dependencia, ¿verdad? Nosotros como seres humanos dependemos del carbón o de la madera o los desechos de origen animal. Ojalá que de aquí al 2030 dependamos de la energía renovable, que la población pueda tener este acceso, porque son alrededor de 2.600 millones de personas, entre 2.600 y 3.000 millones de personas que dependen únicamente de lo que yo dije previo: madera, carbón, ¿cómo se llama? El carbón vegetal. Entonces hay que ir haciendo un cambio paulatino entre esta dependencia a una dependencia más energética, y también saber el potencial que tiene esto en el mercado, ¿verdad? Estamos viendo ya empresas multinacionales, por ejemplo, en el área automovilística, como lo es Mercedes-Benz, BMW, etcétera. Muchas marcas que están ya comercializando vehículos energéticos y que están teniendo un gran impacto en el mercado, y que se están figurando bastante atractivos para el consumidor, y que va esto en una línea bastante exitosa. Entonces, eso también. Y eso también, a veces en ese tipo de objetivos hay muchas interrelaciones. Se ha tratado de manipular el cambio climático en el sentido que personas creen que esto es algo inventado, personas creen que esto no existe, personas creen que como ya han habido cambios drásticos en la temperatura en la historia de la Tierra, que esto es algo normal. No, no. Primero, los cambios drásticos en la temperatura. Hay algunos argumentos que dicen es que el mundo estuvo congelado. Bueno, estuvo congelado porque cayó un meteorito y después hubo procesos. O sea, el mundo hace miles de millones de años no era igual al que tenemos hoy, y que habían condiciones climatológicas y ambientales totalmente distintas, y que no se puede negar de que la conducta humana ha adicionado, o más bien ha sido en gran parte responsable de la situación en la cual hoy vivimos. Por ende, no podemos echarle la culpa al pasado o decir que está bien porque ya ha pasado, sino más bien educarnos en cuáles son las áreas, ya sea en educación, en tecnología, en negocios, economía, política, en las cuales podemos contribuir. Y entonces aquí también juega un rol importante el manejo de la información. Esto es evidencia científica, gente que estudia esto y que ve claramente a través de números, de gráficas, de experimentos, que es una realidad. Entonces tenemos que tener esto como una regla, y no irnos a teorías conspirativas de que esto es un invento, de que esto es creado por un mecanismo. Me explico, no podemos ir hacia allá. Y también algo importante: no podemos caer en coger cambio climático y sostenibilidad ambiental en una discusión política ideológica. Se ha tratado de etiquetar
ciertas ideologías políticas al medio ambiente. Yo creo que esto es muy grave porque entonces excluimos a una y esto no es que si yo tengo X ideología puedo hablar de ambiente o puedo hacer no. Eso es algo que le compete no a un sistema, no a una ideología, no a un líder, no a un pensador, le conviene a un planeta y que también aquí no podemos solamente hablar, y digo planeta y no población porque no es solo nosotros, son las miles de especies, los ecosistemas, las personas que vienen. Entonces eso también es importante, abrir el panorama y ver también que es una contribución diaria. Y también para profundizar un poco en este tema energético, yo siento que hay que priorizar también que esta energía sea o busque también los desencadenamientos productivos y la eficiencia en diferentes instancias. Por ejemplo, el suministro de energía para centros de salud o para escuelas o para equipos de respuesta inicial o para fábricas, ¿verdad? Que le pueden ahorrar mucho a este tipo de centros y que pueden servir para que tengan una mejor rentabilidad, ya sea económica, productiva, etcétera. Y también que esta sea interrumpida, es importante eso, que no hayan esos altibajos. Costa Rica nunca ha tenido un apagón masivo, hay países que sí, tristemente, pero yo siento que la energía... sí, pero yo siento que en otros países no se ha tomado esto como prioridad y que se debe de tener. Y más allá, yo creo que tenemos que sentirnos verdaderamente orgullosos en este tema porque pocos países tienen un sistema como el ICE y creo que vamos en una buena línea. No es... yo siento que tienen que hacer grandes reformas en lo que es el ICE, se tiene que ampliar ¿verdad? Este mercado de electricidad, pero yo siento que vamos por una muy buena línea. Muchas gracias, Fabricio. Vamos a seguir con vos platicando mucho tiempo porque tenés conocimiento al respecto. Tenés un ojo clínico muy importante, ojo político muy importante. Y es que dentro de todo esto juega o lo atraviesa un rol político que nos involucra a todos, ¿verdad? Y que ocupamos de líderes que nos ayuden a gestionar la situación para poder cumplir con estos objetivos. Así que es un gusto, es un placer poder escucharte hablar y saber que vas a ser parte de todo esto también como un líder que sos y que seguirás siendo. Te agradecemos todo este espacio que estuviste hoy con nosotros, este punto impresionante, este último de la energía. Realmente lo redondeaste y le lograste explicar al oyente de muy buena manera lo que tenía que ver con este apartado. Y a vos desearte mucho éxito. Ojalá que nos podamos ver, coincidir en otro episodio más adelante. Fabricio, decirle al oyente que hoy tuvimos el agrado de compartir con Fabricio Madrigal Valdeperas, ¿verdad? Estamos perfectos. Muchas gracias, Juan Carlos. No, sí, claro, Fabricio, y siempre estás participando activamente en varias causas. Ahí te pueden encontrar en Instagram como Fabri_Madrigal. Muchas gracias, Fabricio, Juan Carlos. de verdad. No, muchas gracias a vos por este espacio y también reconocerte eso que dije al principio, que estos espacios de comunicación positivos que busquen informar, que sean sanos, que busquen la veracidad de la información son muy importantes y necesarios. Entonces, agradecerte la confianza y el honor de poder participar. Necesitamos un podcast de Fabricio para seguirlo oyendo más, aunque siempre está en distintas áreas donde se pronuncia. Gracias a la vida por Fabricio. Fabri, gracias y estamos en contacto. Y a usted, estimado oyente, nos escuchamos y nos vemos porque ahora también vamos a tener opción con video, con subtítulos para la población, la cultura sorda, y que también pueda disfrutar de este episodio subtitulado y pueda también enterarse de todo lo que compartimos en este podcast. Así que ya saben, en un próximo episodio nos volveremos a ver. Esto fue Desde la Azotea Podcast, el podcast que cambió los podcasts. Para más información acerca de nuestras producciones, escríbanos a solanoproduccionescr@gmail.com.